llamado Icabod. La gloria de Israel ha partido. Empezamos, hermanos, este tema en el capítulo 4 y dijimos de la gran tragedia. Israel cayó ante los filisteos. Traen el arca de Dios al campo de batalla. Israel se alegra, hermanos, y siguen peleando, pero caen nuevamente. Los sacerdotes Fines y Ognis, hermanos, ellos mueren y el arca de Jehová es capturada, es tomada y se la llevan los filisteos, peleoneros, arrogantes, altaneros. Se la llevan, hermano, como un trofeo de victoria, como un trofeo de guerra. La semana pasada vimos los capítulos 2 y 3. ¿Por qué sucedió esto, hermano? ¿Por qué? Bueno, hermanos, nosotros vimos que ese sacerdocio de Elí y sus hijos, ellos profanaron, hermanos, las ofrendas del Señor, las menospreciaron. Ellos eran representantes de Dios y deberían de vivir a la altura de una santidad, pero ellos, hermanos, las menospreciaron. Ellos también eran muy inmorales, eran fornicarios y adúlteros, aún dentro de los atrios de Dios. Y Elí, hermanos, el sumo sacerdote, debió de haberles estorbado. Decía la palabra, no estorbó a sus hijos a pecar, sino que amó más a sus hijos que a Dios. Y entonces, hermano, ese liderazgo pasalón o ese liderazgo sin disciplina fueron las causas también de que la gloria de Jehová se fuera, hermanos, del tabernáculo. Se fue. Cuando oye el sacerdote Elí que sus hijos murieron en el campamento, pues es un golpe. Cuando oye que Israel perdió en la batalla y que abandonó, es otro golpe. Pero cuando oye, hermanos, que la arca fue tomado, se va hacia atrás, un hombre de 98 años y obeso, se desnucó y murió. La nuera, al oír la noticia de que su esposo murió, de que el arca había sido tomada y su suegro muere, le vienen los dolores de parto y da a luz un hijo. Y ella le pone por nombre Icabod, que es la gloria de Israel ha partido o se fue. Ya no está, hermanos. La arca representaba la misma presencia de Dios. Ahora la historia continúa, hermanos, y son 2 capítulos. Es el capítulo 5 y el capítulo 6. ¿Qué pasó con el arca? ¿Dónde está? Bueno, está con los filisteos. ¿Y qué va a hacer Dios? Bueno, hermanos, Dios va a castigar a los filisteos. Y hermano, empieza de menos hacia más. Y esto, hermano, es algo que ellos empiezan a tantear. Dice, ¿será cierto que porque tenemos el arca, a ver, vamos a moverla a otra ciudad? Oh, en la ciudad también le está pasando lo mismo. Vamos a moverla a otra ciudad. Llegan plagas y destrucción. Y bueno, llega un momento, hermano, donde ellos dicen, pues ya es mucho, ¿no? Vamos a regresar el arca. No nos pertenece, hicimos mal, pecamos. Tenemos que arrepentirnos y tenemos que dar inclusive ofrendas por expiación. Y el arca, hermanos, regresa. Y regresa en una carreta
estará tirada por 2 vacas recién paridas que nunca habían puesto yugo en ellas. Regresa, hermano. Después de que aprendieron la lección, les dicen a los filisteos, incircuncisos, hermano. Porque hasta ahorita los egipcios, los cananeos y todos los moabitas y parientes de Israel se circuncidaban. Pero los filisteos no, hermano. Son los incircuncisos. Y de una manera despectiva, hermano, son los paganos. Son los que siempre estuvieron, hermano, peleando con Israel. Ellos van a ser sometidos hasta cuando David, hermano, llega al trono. Pero vamos a ver los 2 capítulos restantes. El capítulo 4, hermano, el capítulo 5, perdón, nos muestra el castigo y de más o de menos a más. ¿Y qué es lo que hace Dios, hermano? Bueno, mira lo que Dios hace. 5:1. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en la tierra delante del arca de Jehová. Tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar la mañana siguiente, he aquí que Dagón había sido caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. La cabeza de Dagón, las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Y por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Dios bendiga su palabra. Bueno, hermanos, la arrogancia llegó tanto, es de que ellos, hermano, cuando tenían un triunfo, cuando tenían una batalla ganada, cuando sus enemigos caían, ellos, hermanos, le atribuían siempre a Dagón. Dagón era, hermanos, un dios nacional. Y lo que era Dagón, hermano, de la parte de la cintura hacia arriba, era de forma de hombre. Tenía brazos, su cabeza hasta barba le formaban, pero de la parte, hermano, de la cintura hacia abajo, tenía forma de pescado, que podríamos decir el sirenito, hermano. Ellos eran personas del mar, eran navegadores, y siempre ha habido mitología acerca de sirenas. Bueno, este hombre o este Dios, hermano, así estaba formado. ¿Qué es lo que ellos pensaron? Podemos imaginar, por ejemplo, cuando los filisteos, hermano, tomaron o vencieron a Sansón, que ellos creían y le atribuyeron que ellos habían vencido a Sansón, su enemigo, por Dagón su dios. Dice Jueces 16:23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón a su dios, para alegrarse, y decían: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Ya podríamos nosotros, hermano, imaginar la algarabía de estos hombres. Esas 5 ciudades con sus 5 reyes, hermano, de Filistea, se juntaron para pelear contra Israel, lo vencieron, se llevaron el arca y ellos están pues muy alegres. Y ahora vamos a meter el arca en el templo de Dagón. Pero pasó, hermanos, una noche y al amanecer ellos se encuentran
al ídolo, hermano, postrado boca abajo, frente al arca de la alianza. Agarran al ídolo los sacerdotes y lo acomodan nuevamente en su altar. Pero viene el otro día, hermanos, y encuentran ahora al ídolo sin cabeza y sin brazos. Y solamente está el tronquito, hermano. Solamente está el tronquito ahí arriba. ¿Y qué está pasando? Dios, hermano, es Dios de dioses con minúscula. Y no hay nadie, hermano, que le puede hacer competencia. Dios es el Altísimo, es el soberano, es el único Dios verdadero. Los ídolos de las naciones, hermano, no tienen ningún poder. Podríamos decir, Dagón, hermano, no fue ninguna competencia para nuestro Dios. Les destruyó, hermano, su ídolo. Les destruyó, y esa es una manifestación, hermano, de que nuestro Dios es Dios fuerte y celoso, que Él no acepta, hermano, la adoración junto a nadie más. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Fue su error, hermano, haberlo llevado a su templo, y su Dios está, hermano, destruido, despedazado. Le pegó primero allí, hermano, en lo que ellos confiaban. Pero después, hermano, después el Señor destruye su economía. Dicen, hermanos, que los bolillos o los anglosajones, que todavía siguen siendo mayoría en este país, dice que tú puedes tener problemas en la ética y en la moral y no les importa. Que tú puedes tener problemas en los valores existenciales y no les importa. Pero cuando tú estás teniendo problemas en el bolsillo, es que a ellos les gusta gastar, consumir y desechar. Es que a ellos les gusta pasear y a ellos les gusta darse una vida de ricos y que su moneda valga. Y van a países, hermano, donde su moneda vale mucho. Cuando les tocas la bolsa, ahí empiezan a hacer el grito en el cielo y cambian de gobernante. Salen a votar. Lo que le interesa es la economía. Hermano, primero fue su Dios vencido, destruido. ¿De qué material sería? De oro, de plata, de bronce, de lo que sea. Dios lo destruyó. No puede ser comparado, hermanos, con ningún ídolo. Pero ahora, hermanos, dice la palabra de Dios en el 6:5, ya cuando se va a hacer el regreso, haréis figura de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizás aliviará su mano sobre vosotros y sobre vuestros dioses y sobre vuestra tierra. Los filisteos, hermano, poquito o prontamente se dieron cuenta de que la mano del Señor estaba siendo dura contra ellos. Empezó el Señor a mandar plagas, hermano, de ratas. Y ya sabes lo que eso pasa. Las ratas empiezan a consumir y a destruir todo, y empiezan también a morder, hermanos, a las personas. Las ratas son transmisoras de muchas enfermedades, hermanos. Por eso deben ser alejados de las casas estos roedores, esos, hermano, esos Mickey Mouse, deben de ser alejados. 7 meses, hermano, y ya no hay cosecha.
Ya se comieron la rata de campo todo. Oye, ya no hay el alimento que teníamos en el granero, ya llegaron las ratas, hermano, y se están acabando todo. Además de ello, nos están transmitiendo enfermedades, y esto, hermanos, fue poco a poco. Ellos empezaron a querer cambiar las cosas, hermano, porque al principio decían, ¿es casualidad? ¿Será, como dicen hoy en día, la suerte que nos tocó? No es casualidad. Es que por soberbios y arrogantes se llevaron el arca de Dios que no deberían de haberse llevado. El arca es perteneciente a Israel y tiene Israel un tabernáculo donde el arca debe de estar en el lugar santísimo y sirve para expiación de los pecados, etcétera, etcétera. Representa la presencia de Dios. Empezó a caer, hermanos, su economía. Estos egipcios empezaron, hermano, pues a clamar. Pero no solo su religión y su economía, sino su población. Los versículos siguientes, hermano, van en secciones. Y lo que hacen es que ellos mueven de Asdod a Gad y luego a Ecrón el arca. Porque ellos dicen, allá no hay, aquí hay, vamos a irla moviendo. ¿Qué hacemos con el arca? La sacan del templo de Dagón y dice el versículo 6 al 12. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod. Y, hermano, Dios hace juicio. Y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y todo su territorio. Y viendo esto los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. ¿Se dieron cuenta, verdad? Que no solamente era con ellos, sino con su Dios. Y luego dice, convocaron pues a los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca de Dios de Israel a Gad. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel. Ya esta es otra ciudad, hermano, Gad. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. ¿Te acuerdas las úlceras, una de las plagas de Israel? Bueno, vamos a quitarlas de Asdod. Ya aquí ya no lo aguantamos, el dolor. Ahora vamos allá, hermanos, en Gad, desde el pequeño hasta el grande. ¿Qué hacemos con el arca? Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, otra ciudad, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, ha pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para... ¿Dónde está el trofeo de guerra? ¿Dónde está la insolencia? Ellos deberían de haber dejado el arca ahí. Y después Israel va a haber mandado a los levitas al campo de guerra y regresarla al tabernáculo. Pero ahora la traen paseando, hermano, por las ciudades filisteas, y donde llega hay plagas, hay, hermanos, clamor, enfermedad y muerte. Y ya los ecronitas, hermano, ya habían oído eso. A lo mejor como nosotros que oímos que allá en China estaban cayendo por el COVID, luego que aquí, hermano, ya estaba el rumor grande. Están muriendo. Y luego dice el 11, y enviaron y reunieron a los príncipes de los filisteos diciendo, enviar
el arca de Dios de Israel vuelva a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Jehová se había agravado ahí, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad había subido al cielo. Algunas versiones, hermanos, algunas versiones de la Biblia, cuando se habla de los tumores, del castigo, hermano, para esos incircuncisos, para esos filisteos, le ponen, hermano, hemorroides, que eran, hermanos, ámpulas realmente muy dolorosas, pues en el trasero de las personas. Esto, hermano, es algo muy detestable. ¿Dónde está esa arrogancia, hermano? ¿Dónde está esa prepotencia? ¿Dónde está ese júbilo? ¿Dónde está el celebrar? Dagón nos dio la victoria sobre Israel y nos trajimos el trofeo más grande, el mueble más sagrado del templo de Dios, el arca de la alianza, donde adentro tiene una vasija con maná, tiene las 2 tablas de la ley, tiene, hermanos, la vara de Aarón que reverdeció. Es el arca de Dios, de la alianza, del pacto de Israel. Ahí hay un propiciatorio donde se expía el pecado una vez al año. El sumo sacerdote en un ritual sagrado lo hace. Ahora, hermano, ya no saben qué hacer con ella. Ahora está llegando muerte, destrucción. No solamente, hermanos, lo ven contra ellos, también contra su Dios que lo destruyó. Y esto realmente, hermano, es algo que nosotros deberíamos de aprender. Que cuando la mano de Dios viene, hermanos, sobre los hijos de desobediencia, dice Romanos 1:20, que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda injusticia, con aquellos que detienen, hermanos, la verdad con mentiras. Esto es algo que Dios castiga. Castigó su religión, su economía y su población. Y va a ser comparado esto, hermanos. Los hechiceros, los sacerdotes de Filistea van a recordar, hermano, las plagas, porque Dios se manifestó a través de 1 año más o menos en Egipto con brazo fuerte y poderoso. Ellos lo van a recordar y se sienten así, hermanos. Se sienten así. Éxodo 12:12 dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Ahí teníamos, hermano, en Egipto al dios Apis, que era un toro. Ahora tenemos acá en Filistea al dios Dagón, un sirenito, que fue destruido, hermano. Hecho por los hombres. Tienen ojos y no ven, boca y no hablan, pies y no se mueven, no hay ningún poder. Son destruidos. Pero las lecciones, hermano, vienen en el capítulo que sigue. Ya sabemos de los juicios de Dios. Ya sabemos que la mano del Señor se agravó y luego se puso dura y luego, hermanos, le dio con la vara fuerte. Y murieron muchos, hermano. Y hubo hambruna y hubo mucha tristeza y luto en Filistea. Pero ¿qué vamos a hacer, hermano? ¿Qué vamos a hacer?
Pues el arca tiene que ser regresado. Nosotros debemos de regresar, como el pródigo, hermano. O sea, ya cayó tu economía, ya cayó tu salud, estás allá en el fango. ¿Qué vas a hacer? Bueno, algunos se rebelan, hermano, contra Dios. Algunos nunca van a volver y ponen su corazón duro como Faraón. ¿Qué hicieron los filisteos, hermano? Mira lo que ellos hacen. Versículo 1 al 4, ahora el capítulo 6. Estuvo el arca de Jehová en tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacérnoslo saber de qué manera hemos de devolver a enviarla a su lugar. Y ellos dijeron: si enviáis el arca de Dios de Israel, no la envíes vacía, sino pagar la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Hermano, en el sufrimiento uno tiene que empezar a razonar. Oye, estoy en bancarrota, estoy quebrado en mi salud. Oye, estoy quebrado en mis valores. Mira, me está yendo como en feria, me está lloviendo sobre mojado. Yo tengo que entender que es la mano de Dios la que me está castigando, la que me está disciplinando, porque Dios al que ama, disciplina y azota a todo el que toma por hijo. Ellos, hermano, tienen todavía el elemento duda. Vamos a regresarla a Israel y vamos a pagar una ofrenda por expiación porque hemos hecho mal. Vamos a hacer ratones de oro y los tumores y vamos a ponerlos en una caja a un lado como una ofrenda expiatoria. Se tiene que expiar el pecado. Y ya vamos a mandarla, y si nosotros la mandamos y cesan todas estas enfermedades y males, entonces es la mano de Dios. Y si no, pues fue casualidad. No hay casualidad, hermanos. Razonaron lo que no hizo Faraón, hermano. Razonaron. Oye, se oscureció, oye, nos viene el gran, oye, pero Moisés está diciendo, esto va a venir, y tal como él decía, el profeta venía. ¿Cuándo quieres que se quiten las ranas? Mañana. Bueno, mañana voy a orar por ello. A veces la razón, hermano, no entra en el sufrimiento, a veces es irracional las decisiones que se toman. Oye, ya le dijeron a Faraón los hechiceros, oye, todo Israel, todo Egipto está destruido, dedo de Dios, y todavía tú estás con tu necedad. Lo que pasa en nuestro alrededor y los sufrimientos deben de hacernos reflexionar. Para eso es, hermano, para reflexionar con salud, con dinero en la bolsa, hermano, y
Las parrandas y las fiestas continúan. Pero cuando no hay dinero y no hay salud y empieza el hospital y ya estás viendo la huesuda con la guadaña allí en la puerta que está tocando a tu casa, ahí empieza uno a razonar. Me alejé de Dios, me equivoqué. Ellos, hermano, solamente después de 7 meses. Bueno, pues no fue mucho tiempo, ¿verdad? Porque en el tiempo de los jueces hasta 18 años tardaban para hacer las cosas bien. ¿Qué más entra, hermanos, para regresar el arca? Bueno, dice Éxodo 9:34, comparación con Faraón. Y Faraón, y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endureció su corazón y el de sus siervos. Estos no lo hicieron así, hermano, y ahorita lo van a decir. Mira lo que ellos dicen en el versículo 5 al 10. Haréis pues figura de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyeron la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizás aliviará su mano sobre vosotros y sobre vuestros dioses y sobre vuestra tierra. Y mira la palabra sabia de estos hombres, hermano. ¿Por qué endurecéis vuestros corazón como los egipcios? Y Faraón endurecieron su corazón. Después que los habían tratado así, no los dejaron ir. ¿Y qué dice? Y se fueron. En otras palabras, si tu corazón es necio, es testarudo, eres duro de roer, Dios va a hacer que esta arca regrese a su lugar y todos nosotros vamos a ser destruidos. Y ese ejemplo lo tenemos en Egipto. No los dejaron salir, pero el Señor los sacó con brazo fuerte y poderoso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es la pregunta. Ahí viene la respuesta. 7. Hacer pues ahora un carro nuevo y tomar luego 2 vacas que críen, las cuales no hayan sido puesto yugo, uncir las vacas al carro y hacer volver a los becerros detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondré sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar por ofrenda por la culpa, y pondréis en una caja a un lado de ella, la dejaréis que se vaya. Y observaréis, si sube el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. En otras palabras, aquí están las 2 vaquitas, hermanos, recién paridas. Ahí están los becerritos. El dicho es muy claro, ¿verdad? ¿Qué dice? Que si compras la vaca, te tienes que llevar también el becerrito, ¿verdad? Te tienes que llevar también el becerrito. Una vaca no lo va a dejar. Hagan esto. Pongan en una carretita las 2 vacas y con sus crías. Y ahora las crías quítenselas y regréselas al establo. ¿Qué crees que van a hacer las vacas, hermano? Se van a desbocar para ir ¿con quién? Con sus crías, hermano. No las van a dejar en su naturaleza. Pero dicen, si esto es de Dios,
Entonces las vacas van a seguir por el camino de Bet-Semes, que es el camino que iban a llegar a un lugar, hermanos, donde era ciudad de sacerdotes. Si ellas, hermano, van y no se detienen ni a izquierda ni a derecha y van en el camino hacia Bet-Semes, entonces esto es de Dios. Pusieron las vacas, hermano, y pusieron el arca en lo que es la carreta, y en otra caja pusieron la ofrenda expiativa de tumores, de oro, etcétera, las joyas. Y ahí van, hermano, las vacas solas. ¿Qué cree que pasó? Vamos a investigarlo. Tenían que ir los príncipes de las 5 ciudades detrás, cerciorándose, porque ellos, hermano, eran los que habían tomado la decisión de traer el arca. Ellos también estaban llenos de tumores. Dice la palabra del Señor lo siguiente: y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron un carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro, y la caja y los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes. Seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzaron los ojos y vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes, y paró allí, donde había una gran piedra. Ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocausto y dedicaron sacrificios a Jehová aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Esto, hermanos, que están haciendo ellos son muestras de que ellos se habían equivocado, de que ellos, hermano, no deberían de haber tomado el arca, y para enmendar, hermanos, su transgresión, su pecado, su error, lo que ellos hicieron, hermano, en la manera de ellos es hacer tumores y ratones de oro como una ofrenda de expiación por su pecado. Reconocieron, hermano, que se habían equivocado. En otras palabras, se arrepintieron de haber traído el arca, y ahora tenemos que devolverla donde pertenece. El pecado, hermanos, debe de ser expiado para nosotros recibir el perdón. Y sabemos, hermano, que el arca fue regresada y estuvo allí, y después vienen otras circunstancias difíciles que ya no las vamos a ver, porque vamos a ver la transición. Después David va por ella y todavía el arca no la pueden llevar. Después de muchos años, hermano, el arca se quedó en casa de Obed-Edom. Creo que así, ese era el nombre. Por muchos años. Entonces vamos nosotros después a retomar esa arca que va de casa en casa, hermano. Pero ahorita la perdemos. Ya llega, está en un territorio levita, ya está con ellos. Y los versículos siguientes dice que Dios hizo estragos y mortandad en Bet-Semes, porque los levitas miraron dentro de el arca y murieron.
Aquellos hermanos filisteos ignorantes, incircuncisos, tomaron el arca ignorantes y murieron por ignorantes, por atrevidos, por soberbios. En los sacerdotes de Dios, a sabiendas que no se tenía que mirar, abrieron el arca y vieron y mueren, hermanos. No hay, hermanos, ignorancia que nos pueda ayudar. Si nosotros pecamos con ignorancia o a sabiendas, viene el castigo, hermano, del Señor porque transgredimos su ley. El pecado debería de ser expiado y sabemos que para nosotros, hermano, pues estos representan los mismos pasos para nosotros volver a casa. Si por alguna razón nos hemos alejado y nos hemos, hermano, ido como el pródigo a la provincia apartada, la razón nos tiene que decir, igual que el pródigo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí estoy muriendo de hambre. Debe de movernos, hermano, al arrepentimiento, el sufrimiento y decir, Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Debe de movernos, hermano, a creer en Jesús y a pedirle perdón por nuestros pecados, pero ya no podemos hacer una ofrenda votiva. No podemos hacer oro, plata o cosas como en el Antiguo Testamento, hasta fruta se daba, animales. Ahora nuestra ofrenda, hermano, es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Primera de Juan 2, 1 y 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Este es, hermano, escrito Juan, primera carta, para que no pequéis. Pero, bueno, y nos dice, esto es la 95, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Allí tenemos al abogado, al paracleto, al que viene en nuestra ayuda, hermano, al que nos defiende ante el tribunal de justicia de Dios. Y luego dice, y Jesús es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pidámosle perdón a Dios y que su sangre nos cubra, nos limpie, nos justifique y nos purifique, porque sin derramamiento de sangre, dijo Hebreos, no se hace remisión de los pecados. Y Cabot, hermanos, se terminó. Ahora ya la gloria de Dios no está afuera. Ahora ya está nuevamente en su terreno, pero no está en el tabernáculo, pero ya está en Israel. No creo que necesitemos, ¿verdad?, de que el Señor toque nuestras finanzas, nuestra salud, nuestras circunstancias para darnos cuenta que es humano. No creo que necesitemos eso. Necesitamos, hermano, en el sufrimiento no preguntar por qué a mí, sino qué voy a aprender, qué debo de cambiar, Señor, para hacer tu voluntad. La razón debe de ganar, hermanos, al sufrimiento, y ese sufrimiento nos debe de mover al arrepentimiento y a pedirle perdón a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ponernos de pie y cantamos para la gloria y honra de nuestro Dios.